WJP 1110 AM, Radio Caguas, es la emisora Viva la Mañana, es el programa viernes 17 de septiembre del año 2021, son las 9:01. A esta hora de la mañana, cada viernes, nos detenemos para seguir. Así como usted lo escucha, hacemos una pausa para continuar en este encuentro de esperanza, como cada viernes, ya de manera presencial, con todas las medidas preventivas relacionadas al COVID. Está con nosotros la reverenda doctora Lizeth Gabriel Montalvo, que es pastora de la Iglesia Metodista Ebenezer en Caguas, que le damos la bienvenida. Pastora, buen día. Buenos días, Jorge. Buenos días a nuestros amigos y amigas que fielmente siempre nos escuchan. Cada viernes a las 9 de la mañana hacen esta pausa para poder continuar. Así que nos alegra mucho estar en esta mañana del viernes junto a cada uno y a cada una de ustedes, debidamente todos y todas saludados. Aquí estamos nuevamente. Hoy me parece, y me estoy adelantando, tenemos la continuación. Es el tercero de una serie de conversatorios o intercambios en este encuentro de esperanza relacionados a uno de los temas que a usted le apasiona mucho. Sí, estamos en septiembre, que es el mes de la concienciación de la enfermedad de Alzheimer. Y este es un mes, ¿verdad?, mundialmente reconocido. Y el Día Mundial de la Concienciación del Alzheimer es el 21 de septiembre. Así que el tema de la enfermedad de Alzheimer, como tú bien dices, es uno de los temas que me apasiona. Y le doy gracias al Señor que me puso en ese camino, ¿verdad?, para poder ver esta realidad y para poder aportar, como siempre decimos, aunque sea con un granito de arena, en este tiempo que tanta gente está en necesidad. Así que el tema de esta mañana es un tema bien importante, ¿verdad? El impacto del COVID, de la pandemia del COVID en los pacientes y cuidadores con la enfermedad de Alzheimer. Nosotros ya hemos hablado en los programas pasados de qué es, ¿verdad?, el Alzheimer como pandemia, porque es una pandemia a nivel de que hay más de 50 millones de personas en el mundo padeciendo de distintos tipos de demencia, y dentro de esos 50 millones de personas en el mundo, que ya va como por 52 ya en este momento, porque esa estadística era el del 2020, dentro de esos 52 millones de personas, el 60 o el 70% de esos 52 millones de personas padecen de la enfermedad de Alzheimer. Así que hemos hablado qué hacer frente al diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, que fue el programa, ¿verdad?, que tuvimos el segmento de la semana pasada en nuestro encuentro de esperanza. Y hoy tenemos esta radiografía del impacto del COVID-19 en los pacientes y los cuidadores de personas, ¿verdad?, con la enfermedad de Alzheimer. Así que hemos trabajado estos temas con mucha precisión, porque queremos también que usted pueda entender qué es el Alzheimer, cómo se vive con Alzheimer, cuáles son los efectos a nivel familiar, social y los efectos a nivel de este tiempo pandémico. Y este fue parte del tema que compartí el pasado viernes, después que salí de aquí, ¿verdad?, en el foro de capellanes, en el foro de capellanes que se celebró auspiciado por el Hospital San Lucas allá en el área sur, y me parece que es un tema bien relevante para todos. Pastora, antes de comenzar con el tema que usted nos va a presentar hoy, darle continuidad a esta serie de programas, me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué es lo más difícil para usted en este proceso de acompañamiento con la familia y espiritual, emocional y humano, de trabajar con estas familias que pueden estar atendiendo este tipo de diagnóstico? Porque ciertamente está la parte de fortalecimiento espiritual. Su disertación doctoral hace unas revelaciones muy interesantes sobre ese aspecto, pero para usted, dice Gabriel Montalvo, ¿qué es lo más difícil del proceso? Ciertamente, para mí, lo más difícil es lograr que los familiares tengan aceptación del diagnóstico de su familiar. Me explico. Cuando una persona es diagnosticada con Alzheimer, esa negación inicial, no solo de la persona, sino de los familiares. Entonces comienzan a decir, pero es que mi familiar está bien, míralo, físicamente él está bien, correcto, puede estar físicamente bien, pero ciertamente a nivel de relación,
el proceso de relacionamiento va a cambiar y esa aceptación de que el paciente ya no está bien. Y fíjese que muchas veces cuando he tenido que intervenir directamente por una situación como esta a nivel familiar, me he encontrado con que la familia dice lo que tiene es changuería, si él sabe, o él o ella sabe qué es lo que tiene que hacer, y realmente eso no es cierto. Un paciente con un diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer en las primeras etapas es funcional y puede comprender unas cosas, pero usted no es un científico para saber cuándo la persona está cambiando a otra etapa. Entonces necesita los recursos y las ayudas de médicos, de psiquiatras que le vayan diciendo, mira, ya no está en una etapa inicial, o quizás cuando le hacen el diagnóstico no está en una fase 1, ya está en una fase 2. Y esto, pues mire, yo necesitaría bastante tiempo para poder explicar, ¿verdad?, todas las fases, y en eso los científicos y los estudiosos y los médicos tienen amplitud, porque no todo el mundo dice hay 1, 2 y 3 fases, otros piensan que hay 4, otros piensan, o sea, lo que quiero decir es que después que la persona pasa de esa fase inicial, los familiares como que no se adaptan al diagnóstico y siguen insistiendo que la persona está bien y que lo que está haciendo es changuería. Esa es una. Es que son dos situaciones que me han causado bastante, ¿verdad?, conflicto. El que la gente no pueda comprender eso, por más que se lo expliquemos, y que sigue insistiendo por su negación interna, porque sabe lo que viene después de eso. Y lo otro es cuando he tenido personas con diagnóstico de Alzheimer, casi siempre mayores, y esto no es una enfermedad de viejos, lo dije la primera vez, ¿verdad? Esto puede atacar a cualquier persona hasta de 40 y pico de años. Y el primer caso que se descubrió por el doctor Alois Alzheimer fue de 51 años de edad, ¿ok? Para que tengamos una idea. ¿Verdad? Ese otro caso que se me hace difícil es cuando son personas mayores con diagnóstico de Alzheimer y están viviendo solos. Eso es devastador, por lo menos para mí, porque cuando tú tienes la conciencia de lo que significa esta enfermedad y lo que significa cómo se va a desarrollar y todo lo que involucra y los procesos y los gastos y las medidas de seguridad que hay que tomar más allá de las del COVID, y dejas sola a una persona, es muy sumamente difícil. Yo recuerdo un caso que todavía yo no trabajaba como tal de lleno, ¿verdad?, en acompañar familiares o pacientes de Alzheimer, pero en mi pastorado yo viví una experiencia de esta mujer que sobrepasaba los 70 años, tendría yo creo que como unos 74 años, y ya tenía todos los signos y vivía sola. Y como pastora yo le advertí a sus hijos, profesionales todos, que su mamá estaba teniendo unos signos que yo estaba viendo en mi cuidado pastoral todas las semanas. Y lo más que me impactó fue cuando esta persona, que era una mujer profesional, que siempre estaba bien vestida, bien arreglada, la comencé a ver con la misma ropa, y me preocupé. Luego me di cuenta, me percaté que no se estaba bañando, que no se estaba alimentando bien, y hice las debidas advertencias, pero cada vez que llegaban a la casa sus hijos, decían que ella estaba bien. Y era por no aceptar que tienen que entrar en un proceso de cuidado. Pero en esa situación le sobrevino una infección a la persona y eventualmente esa infección se fue al cerebro y falleció. A mí me dolió mucho porque yo siempre insisto, ¿verdad?, que Dios es el que da la vida y el que quita la vida. Pero ¿por qué razón una persona no puede tener calidad de vida al final del camino? Y yo creo que todos debemos tener el derecho de tener calidad de vida al final del camino, porque hemos trabajado, hemos luchado, somos personas. Y eso para mí fue devastador.
No conocía mucho en ese tiempo de lo que era Alzheimer, ¿verdad? Y eso lo tengo que decir también. Pero sabía que había un cambio neurológico, un cambio cognitivo en esta persona. No soy médico, ¿verdad? Soy doctora, pero no en medicina. Conozco de ciencia, pero no soy médico. Entonces, eso me dolió mucho y me devastó. Si me preguntas qué es lo más difícil, cuando las personas no aceptan la realidad que es evidente de que hay un cambio que está ocurriendo y por tu falta de aceptación estás alargando un proceso y posiblemente estás haciendo que la enfermedad acelere sin darte cuenta. Entonces eso me afecta cuando trabajo con, más allá del proceso espiritual, esto me afecta mucho. Esa carga humana. Obviamente eso unido, como usted ha mencionado en otras ocasiones, a ese encuentro que tuvo con ese grupo de cuidadores, experiencias diversas la llevan a adentrarse mucho más al extremo de que dedica su tema de investigación doctoral a ello, y comenzó hace 3 programas este año, porque el año pasado también lo hicimos, y hoy tenemos ese tercer encuentro relacionado con este tema, así que vamos a escucharle atentamente sobre ese impacto en los pacientes y cuidadores relacionados al COVID y el Alzheimer. En el día de ayer, Jorge me estuvo compartiendo un artículo que ya yo había leído, ¿verdad? Y la fuente primaria también. Y la fuente primaria viene de la Asociación de Alzheimer de los Estados Unidos, dirigido específicamente en la parte científica por la doctora María Carrillo. Y la doctora Carrillo sostuvo bien vehementemente que el impacto de la pandemia del COVID en los pacientes de Alzheimer ha sido devastador. Y fíjese la palabra que utiliza la doctora, ¿verdad? Para que podamos abrir los ojos y el corazón. Porque más allá de ver las estadísticas, de ver los números, yo creo que tiene que provocar algo de responsabilidad dentro de lo que es la sociedad, dentro de que son los gobiernos, para poder atender esta situación. Y ella ha expresado que ha sido devastador en las personas con diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Y yo quiero que ustedes sepan cuántas personas murieron en los Estados Unidos por los efectos de la pandemia, o porque se contagiaron con COVID, o porque no se siguieron las medidas de seguridad con los pacientes de Alzheimer. Murieron 42,000 personas en los Estados Unidos en el año 2020. Y obviamente no podemos tener estadísticas del 21 porque todavía el año no ha cerrado, pero sabemos que va por ahí. Ya sabemos que va por ahí. Así que en términos del efecto letal del COVID directamente con los pacientes de Alzheimer, pues mire, 42,000 personas, que eso equivale a un 16% más que en años anteriores. Y eso es bien significativo. Las personas con demencia, y ustedes saben que el Alzheimer, ya yo le había explicado al principio, ¿verdad?, en los primeros programas, que es una de las demencias que existen, porque hay varios tipos de demencia. Lo que pasa que es la más prominente, ¿verdad?, de 60 a 70%. Pero las personas con demencia de cualquier tipo son las personas, y escuche bien, más vulnerables en este tiempo de pandemia. Y esto tiene una razón. Y yo quiero decirles a ustedes que son los más vulnerables porque como no pueden tener un nivel de comprensión al nivel cognitivo, a nivel del cerebro de lo que está pasando, pues son más vulnerables a contagiarse y son más vulnerables a todo lo que involucra, ¿verdad?, el proceso vivido con el COVID. En términos del proceso devastador, más allá de las 42,000 muertes en los Estados Unidos hasta el año 20, hasta el principio del 2020, habían 5.5 millones de personas que tenían Alzheimer, diagnosticados con Alzheimer, con cualquier tipo de demencia, discúlpenme. Para el año 21
Ya el número va por 6.2 millones de personas diagnosticadas con Alzheimer. Casi 1 millón de personas más han sido diagnosticadas con algún tipo de demencia que incluye también el Alzheimer. Así que este tiempo de encerrarse, este tiempo de estar resguardándose para evitar los contagios, también ha exacerbado los síntomas en las personas que ya habían sido diagnosticadas, y en los que no habían pasado por un diagnóstico ha sido revelador para diagnosticar casi 1 millón de personas más con demencia en este tiempo pandémico. Así que nos deja ver que esta enfermedad, estas personas que padecen de esta enfermedad, son más vulnerables, de los vulnerables, incluyendo entre ellos los niños, las personas con otro tipo de enfermedad. Los más vulnerables son los pacientes que sufren de algún tipo de demencia. Y ahora vamos a hablar de esos impactos, más allá de estas 42,000 muertes que nos debe de preocupar, ¿verdad? Pero más allá de eso, pues mire, los pacientes que tienen demencia son vulnerables al contagio, porque no pueden seguir los protocolos de seguridad. Ellos no entienden, y a veces yo miro a las personas que le dicen, pero es que tú no entiendes que no te puedes quitar la mascarilla. Y yo acá digo, no lo entiendes. Para ti, para mí, sí, porque nosotros pues hemos visto lo que ha ocurrido, se nos hace bastante difícil hacerlo, pero tenemos que seguirlo por nuestra salud y por la seguridad de los demás. Así que el no poder seguir los protocolos de seguridad es bien importante para ver la vulnerabilidad y el impacto. En segundo lugar, ¿verdad? Y eso incluye el uso de mascarillas, el distanciamiento físico y el lavado de manos. Algo sumamente importante dentro de los pacientes, ¿verdad?, con demencia, y especialmente los pacientes de Alzheimer, es que para que ellos puedan ser funcionales, nosotros le establecemos unas rutinas. Y cuando esas rutinas se alteran, su sistema se altera. Y usted puede decir, pero entonces, ¿para qué se le establecen las rutinas? Porque si no le establecemos las rutinas, ellos van a estar en alteración completa todo el tiempo. Así que hay que establecerles rutinas diarias para que ellos puedan ser funcionales dentro de la condición que ellos y ellas están viviendo. Otro aspecto, ¿verdad?, de impacto es el deterioro acelerado de sus funciones cognitivas. Todo este proceso pandémico, todo este proceso de tener que cuidarnos, de no poder salir con la libertad que lo hacíamos antes, toda esta situación que involucra el tener ese sistema de seguridad, ¿verdad?, de personal y seguridad de los demás en medio de la pandemia, pues ha acelerado ese deterioro a nivel cerebral. ¿Por qué? Porque la persona ha cambiado su rutina, tiene sentimientos que no puede expresar, tiene angustias que no puede expresar, y todo eso exacerba, acelera el deterioro que ya ha venido teniendo la persona con el paso de los años, con el paso del tiempo. Pero en este tiempo pandémico, esa aceleración ha sido extraordinariamente grande y demasiado rápida en los pacientes con enfermedad de Alzheimer. De hecho, en nuestro grupo en Caguas de apoyo para cuidadores, sabemos de varios casos que habían estado, ¿verdad?, los pacientes acompañando también a los cuidadores en el grupo, que fallecieron durante el tiempo de la pandemia porque se aceleraron los procesos y cambiaron demasiado rápido en las etapas donde se encontraban con la enfermedad de Alzheimer. El otro aspecto de impacto es el limitado acceso que han tenido todas las personas, hemos tenido, a centros de salud, a centros de terapia, a centros de cuidado diurno y a citas médicas y a otros aspectos médicos que era importante en la vida de los pacientes de Alzheimer. Porque los pacientes de Alzheimer no solamente van al neurólogo para atender su enfermedad de Alzheimer, sino
que si tienen diabetes, hipertensión, necesitan cuidado, ¿verdad?, de otros especialistas de la salud, y con el limitado acceso, al mismo tiempo que su cuerpo se va lastimando porque no ha tenido la atención o las medicinas en el momento adecuado, también ha habido un deterioro a nivel cognitivo, a nivel cerebral en estos pacientes. Miren, en las primeras etapas les he dicho que son funcionales y muchas veces pues hay lugares, no muchos, pero hay lugares de centros diurnos que aceptan personas de 60 años o más y que le dan algún tipo de terapia, algún tipo de manualidad, algún tipo de proceso que ayuda a las personas en medio de sus respectivas situaciones. Y estos centros diurnos cerraron en medio de la pandemia porque el cierre fue para todas las cosas. Así que todos estos cambios abruptos afectan ese desarrollo cognitivo en los pacientes, ¿verdad?, con diagnóstico de Alzheimer. Otro cambio significativo es los cambios dramáticos, ¿verdad?, debido al confinamiento, a la restricción de movilidad. Y es que pues ciertamente no podían estar, ¿verdad?, libremente como muchas veces pensamos que estamos, pero al restringir esa movilidad, al restringir esa parte, ¿verdad?, con los pacientes, pues eso le ha afectado mucho y ha deteriorado no solamente a nivel cognitivo, sino físicamente. La exacerbación de otras situaciones de salud han también afectado a estos pacientes. La reducción de actividades sociales y físicas, pues a lo mejor antes los podían llevar al mall para que dieran una vueltita, para que caminaran, para que vieran las personas, o los podían llevar a un parque para que estuvieran en alguna actividad social o física, pero esto lamentablemente, ¿verdad?, es casi prohibitivo en estas personas en un tiempo como este. Y el impacto mayor, ¿verdad?, haciendo un resumen sobre los pacientes, ha sido el empeoramiento cognitivo, el empeoramiento en el funcionamiento cerebral y el empeoramiento a nivel del cuerpo, ¿verdad?, de lo físico. Y cuando usted escucha empeoramiento, pues usted tiene que saber que el aumento en episodios de agitación ha sido evidente, y esto no lo estoy hablando porque me lo estoy inventando, es que lo hemos escuchado, que lo hemos visto, que somos testigos, ¿verdad?, de lo que ha ocurrido. Aumento en el periodo de agitación, de agresividad, de enfado, de irritabilidad, y usted dice, pero ¿por qué esas personas son así? Imagine que usted no pueda tener una función cerebral adecuada y usted quiera expresar algo y no lo puede expresar porque no se acuerda cómo expresarlo. Pues se pone irritable porque de alguna manera está enviando el mensaje de que no estoy bien, de que a mi interior no estoy bien. También ha habido cambios en los patrones de sueño. Se han invertido el sueño, algunos duermen de día y de noche están despiertos, y el cuidador está grave con esa situación. El insomnio, ¿verdad?, en algunos casos la ansiedad, los miedos y las tristezas, todo esto aflora en un momento como este, específicamente en los pacientes. Y hemos hablado hasta aquí del impacto que ha tenido la pandemia en los pacientes con la enfermedad de Alzheimer. Ahora quisiéramos pasar al impacto hacia los cuidadores y las cuidadoras. Hay un elemento importante que quizás podría ser puente, pastora, del paciente y el cuidador, y es un dato que también se reveló hace un tiempo, y en estos días hubo la publicación de un estudio, es que se han dejado de recibir los tratamientos por otras condiciones, no solamente de los pacientes ya diagnosticados con Alzheimer o algún tipo de demencia, sino también de esos cuidadores, que es a lo que usted va a ir ahora. Ciertamente, a eso iba, ¿verdad? Porque el cuidador, pues la mayoría ha tenido que estar 24/7, sin ningún relevo. Y usted puede imaginar que ya llevamos más de 1 año y medio, casi, ¿verdad?, con esta pandemia encima, y pueda imaginar 24/7, sin vacaciones, sin descanso, sin respiro, sin ningún apoyo,
que usted puede decir, no, pero alguien los tiene que estar ayudando. Mire, créame que la mayoría ha estado 24/7, sin apoyo, todo este año y medio, sin descanso, y ahí es que nosotros tenemos que trabajar bien, porque esa sobrecarga en el cuidador, lo dije la otra vez y lo vuelvo a repetir, puede redundar en el maltrato hacia la persona que cuidamos sin tener la intención de hacerlo, y también en su condición física, la del cuidador, porque entonces si se enferma y va al hospital, tenemos otra crisis dentro de la crisis, ¿verdad? Así que vamos a ver entonces el impacto que ha causado sobre los cuidadores y las cuidadoras. En primer lugar, la dificultad para manejar los trastornos en la conducta del paciente. Le acabo de decir que los episodios de agitación, agresividad, enfado, irritabilidad, insomnio, ansiedad, miedo, depresión, angustia, viven los pacientes. Usted puede imaginar que usted tenga que estar 1 año y medio confinado con una persona con la enfermedad de Alzheimer y usted no sabe cómo manejar esta sintomatología que está presentando. Así que esto es frustrante, es angustioso, y la persona se siente como a punto de gritar y salir corriendo y dejar al paciente solo, porque eso puede pasar, porque no tiene las herramientas para poder manejar la situación que está enfrentando. Y créame que cuando hay un diagnóstico de Alzheimer, todo el mundo puede ser que comience en el proceso de cuidado, pero a lo largo del camino se va a quedar una sola persona. La mayoría de las veces. No estamos diciendo que es un absoluto, pero la mayoría de las veces. Y entonces es una situación bastante triste, ¿verdad? La persona que está cuidando sola. Hay un alto sentido de abandono. Cuando la persona, ¿verdad?, se siente sola, pues se siente abandonado cuidando a otra persona. Y cuando ese sentimiento de abandono se apodera de nuestra mente y de nuestro corazón, es difícil. Es sumamente difícil manejarlo, porque entonces automáticamente viene como esta pena de que estoy solo, de que nadie me ayuda, y ese pensamiento lo que hace es sobrecargarte más, porque es un pensamiento negativo. Entonces, en medio de una situación como esta, de manejar demencia, de manejar Alzheimer, los pensamientos negativos, pues mire, si en tiempo normal, sin crisis, son difíciles, imagine usted en un tiempo de dificultad tener este tipo de pensamientos, tampoco le va a ayudar. Hay un alto sentido en los niveles de ansiedad, de tensión y de alerta por el familiar. Fíjese que tuvimos un caso de ese nivel de alerta, donde el paciente se levantaba a las 3 y a las 4 de la mañana y siempre encontraba las llaves de la casa y abría y se iba de la casa. Entonces, imagine el familiar tratando de controlar su propio sueño y estar en alerta para que no se vaya ese paciente a extraviar. Los niveles de ansiedad, los niveles de tensión, no todos los días tenemos la tolerancia para trabajar, ¿verdad?, con una persona que no nos comprende y que no comprende la situación que está viviendo. Las complicaciones en la propia salud, que es algo, ¿verdad?, que tú trajiste, porque los cuidadores se han dedicado prácticamente a cuidar al enfermo. El énfasis es el paciente diagnosticado con Alzheimer y ellos no se han atendido ni su propia salud. Así que esto es bien difícil, y aquí es donde yo me detengo y hago una observación. Esto es como cuando usted va en un avión. Cuando usted va en un avión, mi querido amigo y mi querida hermana que me está escuchando, que es un cuidador de cualquier tipo de persona, ¿verdad? Porque el cuidador es el cuidador para cualquier tipo de persona y cualquier tipo de enfermedad. Si usted va en un avión, lo primero que le van a decir en las reglas de seguridad es que si hay un cambio en la presión de la cabina del avión, va a caer las mascarillas de oxígeno. Y cuando esas mascarillas de oxígeno salgan, usted se tiene que colocar la de usted primero. Y si usted va con un niño, con un anciano, con otra persona, a esa persona se la va a colocar después. Pero la prioridad es que usted se coloque la suya. Y entonces nos entra ese complejo que nosotros tenemos, como voy a poner yo primero la mascarilla y voy a dejar el nene para después.
Porque pensamos que el más vulnerable es el niño, pero si usted pierde el conocimiento, ¿quién le va a poner la mascarilla al niño? Es un condicionamiento conductual. Claro, claro. La respuesta regularmente es otra. Exactamente, exactamente. Así que es importante, y esto se lo digo con mucho amor, con mucho cariño, a los cuidadores y las cuidadoras. Si nosotros no cuidamos nuestra propia salud, no podemos cuidar a otros. Así que primero nos tenemos que cuidar nosotros para poder cuidar a los demás. Y esto aplica a todo tipo de gente que cuida. Hay gente que está todo el tiempo cuidando gente, pero no se cuida. Entonces ese es el problema, ¿verdad? Porque entonces cuando esa persona no se ha cuidado y confronta un problema de enfermedad, hay un caos porque la persona tiene una situación. Fíjese qué interesante. En lugar de que pudimos haber evitado ese caos, si hubiese habido un cuidado previo. También han sido víctimas los cuidadores y las cuidadoras, y fíjese que utilizó la palabra víctimas del confinamiento, de la reducción del ejercicio físico y de las distracciones, porque regularmente iba con el paciente para poder hacer ese tipo de ejercicio, de distracción, y esto pues bajo las condiciones que estamos y con los impactos y los casos que siguen en aumento, porque si han bajado, pues que me den la buena noticia, pero siguen en aumento, y donde ya hemos visto que hasta una niñita de 5 años falleció por las causas del COVID. Y los otros estresores, pastora, porque claro, venimos siendo impactados por otro tipo de noticias. Eso es así. Miren, encima de todo eso, el impacto se ha afectado los patrones de descanso, de sueño, de alimentación y comunicarse con otras personas. Porque posiblemente alguien siempre le visitaba o el vecino, pero ahora con la cuestión del COVID, pues todo el mundo hace un freno. Hay que cogerlo con calma. Entonces, la mayoría de los pacientes no recuerdan quién tú eres sin mascarilla, imagínese con mascarilla. Y eso les causa un impacto y sienten miedo y se sienten amenazados. Algunos padecen de sordera. Y es difícil hablar con esta mascarilla. Aquí mismo ahora nosotros estamos hablando con mascarilla. Y es un grado de dificultad entre respirar y hablar. Y que te puedan comprender. Yo estuve esta semana haciendo una visita muy importante para mí, que no había podido hacer por mi situación, ¿verdad?, de mis pulmones, pero que pude hacer esta semana, y visité a un compañero pastor que tiene 97 años cumplidos la semana pasada. Y él tiene problemas de audición. Entonces, yo no podía guardar los 6 pies de distancia porque si no podíamos hablar, porque no me iba a poder entender. Así que yo tenía que hablarle duro, yo tenía que acercarme un poco más de lo permitido para poder tener comprensión. Así que todo esto es importante. La interpretación, ¿verdad? La interrupción en los procesos de apoyo, en los grupos de apoyo. Eso se suspendió completamente el año pasado, y este año es que vinimos por lo menos en Caguas a reunirnos, porque todo este tipo de grupos que sobrepasaban 20 personas, pues eso fue cancelado. Y la mayoría de estos grupos de apoyo se reunían en lugares que son cerrados, centros de gobierno, y quizás uno que otro en alguna iglesia. Entonces pues se limita el espacio, ¿verdad?, de la reunión, y por lo tanto se cancelaron las reuniones, y la reapertura fue hace unos meses atrás, y eso no le daba respiro al cuidador, ¿verdad? Y no es lo mismo una llamada telefónica, porque los atendimos con llamadas telefónicas, pero no es lo mismo, ¿verdad? En el cuidador también el escaso o ningún servicio de amas de llave. Oiga, esto ha sido bien importante, porque las amas de llave, por lo menos 4 horas al día, es una liberación semanal. Pero si se suspendió el servicio de amas de llave por el sentido, tiene lógica, ¿no?, del contagio, imagínese al familiar las 24 horas, los 7 días a la semana, año y medio. Y también, en general, el aumento de la sobrecarga en el cuidador, en términos, ¿verdad?, hablando ya en términos generales. Así que me parece a mí que debe haber
mucha más conciencia en este tipo, ¿verdad?, de impacto, en este tipo de situación que no solamente están viviendo los pacientes de Alzheimer, sino también sus cuidadores. Doctora, a manera de resumen u observación adicional, la situación del COVID nos ha cambiado muchos elementos en nuestra vida, pero particularmente con esta población de pacientes y cuidadores nos trae una circunstancia adicional que ciertamente es importante que atendamos. Yo imagino, usted estuvo allí, la reacción de esos cuidadores cuando se retomó el grupo de apoyo. Puedo imaginar el ambiente que permeaba allí, precisamente porque después de 1 año y 6 meses en esto, quizás nosotros tenemos cierta movilidad y libertad, aún con las restricciones y la mascarilla y todo este proceso, la limpieza de las manos, pero un cuidador que está ahí 24/7, o quizás no 24/7, quizás está 12/7, ciertamente es importante que abramos estos espacios de comunicación, porque me parece que usted y yo que hemos sido cuidadores a tiempo parcial, yo fui a tiempo completo, estos espacios educativos hay que seguir fomentándolos, pastora, porque lo más difícil es ese sentimiento de soledad. Y cuando usted mira para la derecha, no hay. Cuando mira para la izquierda, no hay. Así que ciertamente hay que seguir educándonos y romper un concepto no es muy fácil, pero romper estos conceptos que hemos escuchado, sobre todo con las demencias, porque nos queda mucho camino por recorrer, me parece a mí. Sí, hay mucho camino por recorrer y ciertamente las personas que se allegaron en estas primeras reuniones, ¿verdad? Podemos ver la expresión de alegría, pero también tengo que decir que las personas que llegaron a estas primeras reuniones ya han tenido que dejar sus pacientes en un hogar de cuidado. Los que todavía están cuidando en el hogar no han podido llegar porque pues no tienen con quién dejar al paciente, y en tiempos anteriores siempre se les ha permitido ir con el paciente. El asunto aquí es que como el paciente no comprende por qué tiene que estar con mascarilla, no comprende por qué tiene que limpiarse las manos, el protocolo, pues me parece a mí, y es mi observación, que no están llegando por las vicisitudes que tienen que pasar con el paciente para poder entrar a este proceso, ¿verdad? Porque pues estamos reuniéndonos, pero con estrictas medidas de seguridad, porque sabemos que tenemos que cuidarnos y cuidar. Así que es más difícil para el paciente llegar junto al cuidador, y por eso hemos tenido, ¿verdad?, la intención de compartir todos estos espacios aquí en nuestro encuentro de esperanza, para que los cuidadores que no han podido llegar tengan al menos algún tipo de noticia, de respiro, de situación, de saber por qué están viviendo lo que están viviendo, que a veces no se percatan que es por la situación, ¿verdad? Y que estamos tratando desde este escenario de llevarles esa palabra de aliento, de comprensión, de que lo que te está pasando es real, de que lo que estás viviendo sí es real, que no lo has vivido tú solamente, sino que todas las personas que han estado pasando por esto lo han vivido, y que estamos aquí para ayudarles de alguna manera, ¿verdad? Por eso también hablamos anteriormente, cuando tenemos que llevar a un paciente a un hogar de cuidado. Y eso es importante porque llega un momento en que el desgaste es tan grande que ya no te queda otra alternativa. Y hay que trabajar con los sentimientos de culpa, y hay que trabajar con el sentimiento de abandono, y hay que trabajar con que esto es para siempre. Esto no es una despedida y lo hemos dicho, ¿verdad? No es una despedida de que solté ese paquete allí, en ese centro de cuidado, y me olvidé. No, es un proceso para ayudar al paciente y para ayudarte a ti mismo, porque esto es parte, ¿verdad?, de respirar. Así que es importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos que la mayoría de los cuidadores no está asistiendo todavía, porque pues tienen la responsabilidad 24/7, pero en la medida que podemos estamos tratando, ¿verdad?, de colaborar con ellos y de ayudarles. Yo quisiera aprovechar este espacio para
recordarles cuáles los números de teléfono que usted necesita tener a la mano. La Asociación de Alzheimer de Puerto Rico siempre está dispuesta a colaborar. En el 787-727-4151. 727-4151, porque en este encuentro de esperanza nos escuchan personas más allá de la ciudad de Caguas. Y yo voy a dar los números de las facilitadoras del grupo de Alzheimer de Caguas, pero como hay personas que nos escuchan más allá de la ciudad de Caguas, pues pueden llamar al 727-4151 en la Asociación de Alzheimer y allí le van a ayudar, y si necesita ubicarse en un grupo de apoyo lo van a ubicar de acuerdo al pueblo donde usted vive. Las cofacilitadoras del grupo de apoyo de cuidadores de pacientes de Alzheimer aquí en Caguas, la señora Milagros Grajales, 787-637-2909. 637-2909. Y la señora Olga Rosa en el 787-688-1270. 688-1270. Estos son los números que usted debe tener. Si no los pudo escribir, simplemente llame al municipio autónomo de Caguas y pida en ayuda al ciudadano, y allí le van a decir qué día se reúne el grupo de apoyo y a qué hora. Yo le voy a anticipar que nos estamos reuniendo el primer martes de cada mes. Y ese primer martes de cada mes a la 1:30. Y como les he dicho, siguiendo las estrictas medidas de seguridad, a la 1:30 nos estamos reuniendo el primer martes de cada mes. Algo importantísimo que va a ocurrir en nuestra ciudad el próximo martes 21 de septiembre. 21 de septiembre es el Día de Concienciación Mundial del Alzheimer, y en la ciudad de Caguas por primera vez se va a encender la luz violeta en favor de esa concienciación del Alzheimer, y va a ser frente a la nueva alcaldía William Miranda Marín. A las 5:30 de la tarde va a comenzar, un programa de orientación sobre los servicios que se ofrecen para las personas de Alzheimer, y luego cuando caiga la noche se va a encender la luz violeta por la concienciación del Alzheimer. Hay otra actividad, de la Fundación de Víctor Manuel que se llama Camina por mi héroe. Están vendiendo unas camisetas a $10 en una tienda. No voy a decir el nombre de la tienda, ya usted debe haber escuchado, pero si no, pregunte. Y están vendiendo esas camisetas a $10. Y esos $10 van directamente a esta fundación para poder ayudar a familias y cuidadores y personas con Alzheimer. Son las tiendas Me Salvé, pastora. Sí, pues no me atreví a dar el anuncio. La gente tenga acceso a eso, porque imagínese. Es así, sí, pero se está haciendo, en cooperación, porque lo que se recauda ahí se ayuda a personas con Alzheimer, y créame que hay un gasto inmenso en este proceso, así que les invitamos a todos mire, a lo mejor usted no quiere trabajar de voluntario en una situación como esta, pero usted puede cooperar comprando 1 o 2 camisetas, y si no las quiere usar se las regala a otra persona, pero por lo menos pues colabora. Y yo creo que parte de la gestión que estamos haciendo, queremos, que las personas puedan acudir a ese encendido de la luz violeta con su mascarilla y estar allí en apoyo a estas personas que tanto necesitan en un momento como este, lo que están experimentando. En esta mañana yo quisiera cerrar con 2 pensamientos importantes para mí. Desde la perspectiva del paciente, les comparto este pensamiento. Hazme saber que estás conmigo. Abraza mi cuello y toma mi mano. Estoy triste, enfermo y perdido. Todo lo que sé es que te necesito. Todo lo que sé es que te necesito. Y desde la perspectiva del cuidador, el cuidador es la luz en la oscuridad que supone el Alzheimer para aquellos que lo sufren. Tu cuidador, tu cuidadora, eres la luz en la oscuridad
para las personas que tienen Alzheimer, que están sufriendo ese Alzheimer. Tú eres la luz en la oscuridad que ellos están viviendo todos los días. Y cierro con el texto bíblico: y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Proverbios 4:23. Así que en esta hora queremos orar y dar gracias a Dios por este espacio de esperanza, donde entendemos que brindamos ese granito de esperanza en medio de la desesperación, de la oscuridad que viven estos pacientes y que viven también sus cuidadores y cuidadoras en el tiempo que están haciendo este servicio de amor y de entrega. Oramos juntos y juntas en esta hora. Padre, gracias. Gracias por esta oportunidad que tú nos brindas en esta mañana, una vez más, de presentar a los pacientes de todo tipo de demencia, los pacientes de Alzheimer y sus cuidadores y sus cuidadoras. Presentamos a los cuidadores y cuidadoras de todo tipo de cuidado, Señor. Te pedimos, Señor amado, que puedan comprender que en medio de la necesidad que vive la persona que están cuidando, ellos son la luz. Ellos son quienes les pueden encaminar. Te pedimos, Padre, que abras nuestro corazón y nuestra comprensión para que podamos cuidar con esperanza, sabiendo, Señor, que lo mejor de todo lo que nos puede estar pasando en la vida es que tú estás con nosotros. Te pedimos, Señor, en esta hora que tu Espíritu Santo les abrace, que te hagas una realidad en medio de sus vidas, que tu bendición les arrope de manera extraordinaria. En esta hora te suplicamos para todos nosotros tu bendición como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que este tiempo, Señor, podamos tener sensibilidad para seguir cuidando con amor y con gracia a los que están a nuestro alrededor. En tu nombre oramos en esta hora, Señor, agradecidamente. Amén y amén. Amén. Pastora, ¿dónde ubica el templo de la Iglesia Metodista Ebenecer en Caguas? Nuestro templo ubica en la urbanización Villa Turabo, en la calle Ciprés Final. Allí estamos ubicados, ¿verdad? En nuestro templo tenemos el culto presencial los domingos. Los domingos a partir de las 11 de la mañana por reservación. Este domingo ya está lleno. Este domingo es el día de la pastora y ya está lleno, ¿verdad?, el culto. Así que gracias a todos los que van a estar allí. Yo no sé quiénes son, pero gracias por esa bendición maravillosa. Pero sí transmitimos a través de nuestra página de Facebook en vivo, por nuestra página de Facebook, Iglesia Metodista Ebenecer Caguas. Y también nos puede conseguir en nuestro canal de YouTube, Iglesia Metodista Ebenecer, para todos aquellos y aquellas que quieran acceder, ¿verdad?, a nuestra programación. Allí estamos los martes a las 7 de la noche por la página de Facebook. Transmitimos en vivo nuestro estudio bíblico y también transmitimos en vivo a las 7 de la noche los jueves el tiempo de oración y refrigerio espiritual. Allí les esperamos. Pastora, muchas gracias por ese espacio. Le voy a estar eternamente agradecido. Yo sé que para una persona con las responsabilidades pastorales y de administrar, sacar quizás una hora, es más de una hora, porque usted tiene que prepararse el material, la información, las consultas, seguir atendiendo a sus ovejas y a los miembros de la iglesia. Así que quiero agradecerle públicamente el esfuerzo que ha hecho con nosotros durante todo este tiempo para llevar un poquito de espacio y esperanza a la gente. Para mí ha sido un privilegio y tú sabes que me lo disfruto muchísimo y lo agradezco profundamente. Les digo que voy a estar de vacaciones. Me voy importante de vacaciones. Ese dato, importante. Me voy de vacaciones ya el próximo viernes. No voy a estar con ustedes, pero en el otro de arriba sí, ya vamos a reincorporarnos. Es como dice Jorge, justo y necesario. Sí, tiene que descansar. Tomar este tiempo de vacaciones es como tomarnos una tacita de café, que siempre es oportuno, ¿verdad? Tiene que descansar. Así que claro, ha sido bastante intenso este tramo, pero voy a estar de vacaciones unos días para poder respirar
y continuar, hacer la pausa para continuar. Para seguir. Gracias a la reverenda doctora Alicia Gabriel Montalvo, pastora de la Iglesia Metodista de Benecer en Cagua. Aprovechamos para cerrar esta excelente semana que hemos tenido en este espacio radial. El lunes nos escuchamos nuevamente a las 6 de la mañana. Por favor, sigan tomando todas las medidas de precaución relacionadas al COVID-19. Excelente día y buen fin de semana.